Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio. Los saludan como siempre Gibran y Cristian para otra llamada cápsula de teoría crítica. El día de hoy vamos a discutir el texto de Franz Neumann que se llama Miedo y Política. Texto que escogí yo, sobre todo pensando, y Gibran no me dejará mentir, en que estaba casi seguro que cuando íbamos a grabar este episodio, Donald Trump ya fuese presidente electo. Y bueno, así pasó, por lo tanto, me parece que el texto es aún de más importancia para la coyuntura política, pero no nada más política en el mundo actual. Bueno, Gibran, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Y qué te pareció en general el texto? Y creo que nos querías decir algunos puntos sobre quién fue Franz Neumann. Así es, sí. ¿Qué tal, Cristian? Un gusto volver a grabar una de nuestras cápsulas sobre textos centrales, me parece, de la teoría crítica. Y en este caso, sí, en efecto, tú has escogido el texto de Franz Neumann, que en la traducción que yo tengo, por cierto, es Angustia y Política. Perdón. Ahí, digamos, es interesante ver las variaciones, pero también es verdad, ¿no? Y debo de decir que tú habías vaticinado que Trump iba a imponerse por segunda ocasión en las elecciones gringas, lo cual, bueno, terminó ser cierto, y sí, era muy en función de coincidir más o menos en las fechas entre las elecciones del país vecino del norte y, eh, y este texto, ¿no? La idea era un poco hacer este programa más o menos en ese contexto. Y en efecto, es decir, ¿qué me pareció el texto? Bueno, me parece un texto que debería de formar parte, digamos, ¿no? De una serie de textos que se han escrito a través del psicoanálisis en buena medida sobre política, sobre sociología en la modernidad, ¿no? Es decir, tendría que al menos figurar, me parece, ¿no? En ese tipo de compilaciones o de revisiones que a veces se hacen sobre los cruces, digamos, entre Uh-huh. la ciencia política y el psicoanálisis, ¿no? En particular, ¿no? Es un texto, me parece a mí muy productivo, muy, que no tiene desperdicio, en verdad, ¿no? Y bueno, tal vez lamentablemente muy eh, coincidente o explicativo de la realidad, ¿no? En la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Eso es de llamar la atención porque es un texto, pues, que tiene más de 50 años, ¿no? Según sé. Entonces, sí, creo que amerita un poco para el auditorio, para quien escucha el podcast o lo ve, decir un poquito de palabras y seguramente tú podrás también complementar sobre quién fue Franz Neumann, que como lo decíamos previamente antes de grabar, pues es uno de esos personajes de la primera y tal vez única como tal generación Uh-huh. de teoría crítica que cuyo nombre ha básicamente desaparecido de los contextos intelectuales, al menos en Latinoamérica, sin lugar a dudas, ¿no? Lo cual, bueno, es de llamar la atención porque se trató de un personaje cuyo trabajo fue no menor en cuanto a cantidad y por supuesto en cuanto a calidad, ¿no? Entonces, quería mencionar algunas cosas, por ejemplo, que él fue de formación abogado, que fue teórico político, evidentemente, como tú también lo recordabas fuera del aire hace un momento, ¿no? Su gran libro, Behemoth, la estructura y la práctica del nacionalsocialismo de 1942, pues es un libro igualmente imprescindible, ¿no? Para entender eh, Uh-huh. el genocidio y la forma de funcionamiento del nacionalsocialismo. Es una obra muy grande, por cierto, ¿no? Es una obra bastante monumental y que igualmente me parece ha pasado pues básicamente desapercibida cuando se piensa en ese fenómeno, ¿no? En esa época, etcétera. Es básicamente una obra no muy citada, no muy Uh-huh. trabajada y eso es bueno, es muy representativo de lo que es en sí la figura de Neumann, ¿no? En el pensamiento de la ciencia política, ¿no? Contemporánea y del conocimiento de la teoría crítica. En verdad está básicamente en el olvido, en castellano, en español, que yo sepa,
hay muy poco traducido. Está obviamente el libro de Behemoth, afortunadamente, y por ahí una compilación que de hecho hizo Marcuse, porque creo que es un dato importante esto, Cristian, o sea, es muy, muy en relación a Marcuse, que cuando Neumann muere, él se dedica en buena medida a rescatar, digamos, ¿no? La enseñanza de Neumann ya en Estados Unidos, y bueno, Ujú. él hace una compilación que eventualmente se tradujo en Pi 2 en Buenos Aires, hace ya bastantes años, estoy hablando de los sesentas. Yo no sé, tal vez no he hecho una búsqueda exhaustiva, pero yo creo que no se ha publicado nada más de él en castellano desde esos años, ¿no? Lo cual sí es de llamar la atención porque, pues eso, ¿no? Un personaje como Eric Fromm, lamentable en muchos sentidos, ¿no? Termina siendo el personaje más conocido de la teoría crítica o asociado a la teoría crítica, al cruce entre marxismo y psicoanálisis, ciencia política, y un autor, me parece, con mayores tamaños en varios sentidos, como Neumann, pues ha parecido básicamente ignorado, ya no diría desconocido, ¿no? Sino ignorado, francamente. Entonces, para mí ha sido muy acertado de tu parte, digamos, ¿no? Que retomáramos además ese texto donde el psicoanálisis de Freud está en primerísimo plano, ¿no? Entonces, bueno, al menos mencionar esas pequeñas cosas de Neumann creo que era importante, ¿no? Y casi diría necesario, ¿no? Para el podcast de hoy. Sí, comparto lo que dices, ya no agregaría nada más. Quizás como contexto, el escrito que discutimos el día de hoy se publicó en 1954 y es el último texto de Neumann. Muere muy poco después. Es decir, que me parece que incluso en Alemania casi nadie lo lee ni lo conoce y en gran parte tiene que ver con lo que tú dijiste, con la combinación que muere más o menos de manera abrupta y entre comillas más o menos joven, que eso también me parece que impidió que quizás pudiese participar en futuros proyectos y en la época, entre Sí. comillas, dorada de la Escuela de Frankfurt en Alemania, que yo diría que es más o menos del 55 hasta que muere Adorno, o sea, esos 15, 20 años en los que en Alemania, posguerra, Segunda Guerra Mundial, ellos tenían cierta influencia, eran intelectuales públicos respetados, el 68, todo eso, y ya no le tocó. Yo creo que eso tampoco le jugó a favor. Sin embargo, como dices, es triste que a pesar de que están textos, si bien pocos, interesantísimos para los temas actuales, sobre todo tomando en cuenta que aborda temas que sí se diferencian de los temas de otros autores de esa corriente. Porque si uno le interesa quizás más el tema político de la teoría crítica de democracia, estructura económica, cómo el fascismo se relaciona con el Estado, es decir, muchas preguntas que me parece que pululan hoy en la academia en muchas partes del mundo, son abordados y pensados por Neumann, además en tiempo vivo. O sea, el texto que tú dices sobre los nazis lo escribió en el 42, es decir, mientras ellos estaban en el poder. Lo digo para protegerme ante posibles críticas que seguramente se le puede hacer a sus textos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que como exiliado de ese entonces, hacer un análisis casi en vivo, me parece que eleva la dificultad a rangos que hoy la gente muchas veces ni siquiera se puede imaginar. Por lo tanto, estamos quizás muchas veces ante aquí más un ejercicio de prueba y error o de, como yo le llamaría, de construir constelaciones que entonces, por su misma forma de hacerlas, contienen no siempre lo acertado ya directamente o lo más empíricamente respaldado, pero que sí creo que le agrega, digamos, esa parte coyuntural de necesidad de ese entonces que no había de otra que pensar esos temas que les afectaban a ellos mismos. Bueno, es algo que también ya he dicho en cápsulas anteriores. ¿Te parece que vayamos al texto? Claro, sí, sí, solo como Ok. paréntesis, yo no sé si recuerdo mal, Cristian, pero sí, creo que Neumann murió, creo que en el mismo lugar que va a morir Adorno eventualmente, creo. Por cierto, me hiciste recordar algunas cosas que Eso leí sí no sé, fíjate. de cuando muere. Y bueno, en fin, eso es como un paréntesis de lo que venías diciendo, que nada más igual también agregar esto, que en efecto es del 54, y según esto fue una conferencia Exacto. que pronuncia en la Universidad Libre de Berlín.
¿no? Traducida del alemán al inglés por el profesor Peter Guy, por cierto, ¿no? Y es eso lo que justamente, bueno, vamos a empezar a comentar, ¿no? Sí. Exacto, porque ya desde el título, ya ven que yo le llamé miedo y política y Gibran ya entre comillas me corrigió. Sin embargo, ya desde ahí se muestra lo rico para mí del texto, porque se trata del miedo y o la angustia. Podríamos entrar ya a la discusión de qué tanto miedo es angustia o Ujú, angustia es miedo y qué tanto se diferencian esos ujú, conceptos. Si quieres, en unos instantes vamos a eso, porque sí me parece que no es lo mismo y sobre todo para el psicoanálisis la diferencia me parece que es crucial. Sin embargo, ujú. quisiera comenzar hoy de lo menos abstracto y luego ir poco a poco al texto que es denso y sí tiene cosas abstractas que quizás vale la pena por lo menos intentar de clarificar. Es decir, para mí en general el texto se hace la pregunta de por qué sería importante preguntarnos sobre el miedo o la angustia y su influencia decisiva, Ujú, sin duda, en la política. Es decir, si aceptamos, olvidando la política como humanos, que cualquier tipo de situación de miedo nos restringe la, entre comillas, libertad de tomar una decisión, es decir, que el miedo nos lleva casi siempre a que terminemos tomando malas decisiones. Y eso es para mí como el impulso inicial de Neumann decir, a ver, si lo asumimos así, entonces en la política, ¿cuál es el papel del miedo? ¿De qué manera influye sobre los sujetos y por qué eso es un peligro fuertísimo? Él lo piensa obviamente más en la época nazi y en el caso específico de Alemania y Hitler. Sin embargo, sí cuando lo estaba leyendo hay muchas cosas que se podrían pues no trasladar tal cual, pero que por lo menos sí me parece que mantienen una semilla explicativa para lo que pasa hoy. Porque como bien ya dijo Gibran, se basa en Freud y se basa, digamos, desde lo menos abstracto en la idea de Freud de que cualquier sociedad se construye necesariamente sobre nuestra renuncia al instinto o a nuestros impulsos, como le quieren llamar. Y él nos propone entonces, no hay mal en el texto, que hay que distinguir entre la angustia o el miedo real y la angustia o el miedo neurótico, que contiene algo de real, pero que ya estamos en la fase o el nivel de la neurosis, es decir, que ya hay algo que no es real, entre comillas. Y entonces, este comportamiento que ya en los sujetos yo le llamaría que se expresa de forma reactiva y muy infantil, se combina luego con lo que vamos a entrar ahorita, la relación libidinal con el líder, la personificación de los enemigos políticos que se les tacha, como pone en el texto, de conspiradores diabólicos que quieren el mal para la humanidad. Es decir, que eso hace como una construcción para mí de esferas que van construyéndose, pero que se condiciona, pero una la otra, pero él para mí parte de que la enajenación principal sería la psíquica, o si quieres la psicológica, y esa lleva luego a enajenaciones políticas, sociales, que luego en combinación llevan a lo que él llama al final del texto, sobre el cual también vamos a profundizar en unos instantes, a una falsa concreción, es decir, que se elevan sucesos o casos individuales a algo general, es decir, un fenómeno particular, se extrapola y dice, esto es ejemplar de que todo está mal, y así se convierte, como él llama en el texto, una especie de complejo de persecución de la sociedad. De todo el tiempo buscamos el ujú. culpable. En la vida real se ve eso con Trump, bueno, son los migrantes. Con Obrador es la jerga de los conservadores. Y cada quien, digamos, ya está en ese modo de ¿a quién busco para culparlo del malestar que yo siento? Y este mecanismo de culpa, como le llama al final, y para darte ya la palabra, me parece que se puede explicar, si es que lo logra de esa manera, únicamente a través de herramientas psicoanalíticas de Freud, y eso es lo que trata Neumann de hacer en el texto. Ujú. En efecto, o sea, que acá podríamos de hecho ir diciendo que, bueno, detrás de estas tendencias de derecha o de extrema derecha que toman mucha fuerza o vigor y que se presentan como vigorosas, digamos que la condición de posibilidad para, en Ujú. términos afectivos, para que se geste una masa de esas, es una alta dosis o altos niveles de angustia, digamos, ¿no?
En efecto, Neumann, de hecho, en la traducción que yo tengo, que es argentina, por cierto, de los 60 de Paidós, dice, la angustia eso debería ser un problema fundamental de las ciencias. Es decir, y la introducción, digamos, de la dimensión afectiva. Recordar, por cierto, que Lacan, un tiempo después, va a decir que la angustia es el único afecto que no engaña, digamos, ¿no? Es decir, que es tal vez dentro de los afectos, tiene una cualidad, digamos, particular, ¿no? Porque en esencia la angustia es la reacción del ser desprotegido, digamos, ante el mundo, ¿no? Es decir, la condición humana es angustiante per se. Ujú, Por supuesto que hay condiciones que supuestamente vienen a representar las razones de ser de esa angustia, que podríamos decir en buena medida es una reacción del orgánico vivo, digamos, ante el vértigo, digamos, del mundo, ¿no? Pero hay situaciones que van a tratar de culpabilizar, digamos, ¿no? De la presencia de eso a ciertos elementos de la realidad, ¿no? Entonces, en efecto, Neumann dice algo que tú también decías, solo alguien sin temores es capaz de decidir libremente. Y es algo parecido a cuando Adorno dice que cuando uno se enoja no puede pensar, ¿no? ujú, Es más o menos ideas, digamos, que van de la mano, ¿no? Entonces, ya solo en función de ello, es decir, si uno introduce la dimensión de la decisión en el terreno de la política, ya solo por eso la angustia viene a ser un factor, digamos, fundamental, porque es muy probable que la gente vote por su angustia y no racionalmente, como estamos viendo tal vez en la actualidad desde hace tiempo, ¿no? Es decir, ese es el móvil, por así decirlo. ujú, Entonces, por eso Neumann en efecto sigue muy a la letra el célebre libro de Freud de 1921, que es Psicología de las Masas, ¿no? Y Análisis del Yo, que tal vez, solemos hablar en otros momentos, tal vez sea el texto a lo mejor más leído en su conjunto, al menos si uno considera Adorno, ¿no? O sea, es muy notorio que es uno de los textos que más cita, al menos, ¿no? De Freud, por obvias razones, ¿no? Porque es un texto donde, como también dijo en su momento Lacan, Freud estaba haciendo la teoría del fascismo antes de que existiera, decía, ¿no? Es decir, al menos como una realidad, ¿no? Como al menos unos 10 años antes, digamos, todo lo que Freud explica allí, en efecto va a ocurrir tal cual, digamos, en la realidad germana. Y es verdad que es uno de esos textos donde Freud llega a unos puntos cumbres, digamos, de su pensamiento. Y Neumann, lo cual a mí me parece eh, que esto representa que es un autor que tenía rigor y que estaba bastante bien orientado, precisamente va a fundamentar su pregunta sobre la angustia en función de ese texto, o a ujú. través de ese texto. Es decir, este texto es una lectura a su vez de la psicología de las masas y análisis del yo, y ya por eso también tendría que ser, digamos, muy importante para los analistas, ¿no? Sobre todo a la luz de nuestro mundo. Eventualmente, y con eso igual te regreso la palabra para ir avanzando así un poco, pero en efecto, un poquito adelante después de lo que leí, que está al principio, un poco más adelante en el texto, de hecho él, antes de comenzar a hablar de la angustia y la identificación, que es un tema súper importante y tiene esta cualidad de la claridad Neumann, porque también podríamos ir diciendo que cuando hay una defensa o una erección, digamos, de la identificación demasiado rígida, demasiado contundente, pues por lo general podríamos pensar que eso es una defensa ante la angustia, digamos, ¿no? Es Ujú, decir, en el ascenso de la angustia térrea y del mundo, también crecen paralelamente las identificaciones, ¿no? En eso es muy claro Neumann, y por eso creo que es un texto que a veces incluso explica mejor de lo que muchos otros que tuvieron más fama, creo que explica mejor ciertos puntos de lo que aporta el psicoanálisis a este tipo de lecturas de fenómenos políticos asociados a la extrema derecha,
a los discursos de la persecución, de la segregación, en fin, ¿no? Él, antes de entrar en eso, él hace una tripartición de lo que viene diciendo, casi casi como diciéndose al mismo, si bien entendido, ¿no? La angustia puede ser concebida de tal manera, de acuerdo a la literatura psicoanalítica, ¿no? Dice, la angustia puede representar para el humano el papel de una advertencia, una señal de alarma, una especie de mentor, digamos, ¿no? La angustia efectiva puede permitir un presentimiento de los peligros externos y es también un llamado a la defensa ante el peligro, ¿no? Pensemos en la humanidad no blindada cultural y socialmente como estamos hoy en día, ¿no? Es decir, el animal humano, ¿no? Como tal, seguramente es un animal muy angustiado por el hecho de su conciencia, digamos, de su existencia, ¿no? Entonces, la angustia es una especie de empujón, digamos, ¿no? Como forma de buscar la autoconservación. Dice, la angustia también puede ser un efecto, puede tener, perdón, un efecto destructivo, en especial, eso es lo que tú estabas ya mencionando, cuando el elemento neurótico es muy fuerte, es decir, puede hacer que el humano sea incapaz de sobreponerse para escapar al peligro, para luchar contra él, puede paralizarlo. Por último, la angustia puede tener un efecto catártico. El humano puede fortalecerse interiormente cuando ha evitado con éxito un peligro, cuando ha triunfado sobre él. Quizá hasta sería posible decir que el hombre, que el ser humano, que ha superado la angustia al aceptar el peligro, puede ser más capaz de adoptar decisiones libremente Ujú. que quien nunca debió luchar con un peligro. Este es quizá un importante elemento en favor de la proposición de que la angustia es capaz de imposibilitar la decisión libre. Y a partir de ahí es que él va a pensar justo el asunto de la identificación con los líderes, ¿no? Sí, justo para conectar con lo que dijiste, o sea, desde un inicio, para profundizar sobre algo que básicamente ya explicaste, por lo menos de alguna forma, Neumann comienza el, digamos, esbozo de su planteamiento con una diferenciación de tres tipos de alienación, perdón, que es la psíquica, la social y la política, Uh-huh. para poder, según él, demostrar que la primera de estas formas de alienación representa, según él, como le llama, fenómeno elemental, porque luego en el transcurso de su análisis en el texto se pondrá de manifiesto que hay una dependencia, según él, secuencial entre estas tres formas de enajenación, según la cual, digamos, cada forma superior de manifestación implica la existencia de las formas precedentes. Es decir, las tres se condicionan mutuamente, pero como tú dijiste, la condición de posibilidad para la social y política es la psíquica. Si no hay la psíquica, no puede elevarse o, si quieres, juntarse con las otras dos. Y entonces, en este sentido, para Neumann, o por lo menos como lo explica en el texto, el requisito previo para las demás formas, como él llaman, sería la parte psicológica, que se equipara inmediatamente con lo que Freud llama, y tú igual, la ansiedad neurótica, aunque, y eso es la complicación que me gusta que también mete Neumann, hay una serie de funciones sanas del afecto de la angustia. Es decir, que siempre hay una semilla de miedo que sí es real. Y de él se destaca claramente luego una forma negativa que conduce a una parálisis, como él llama en el texto, de las funciones yoicas, y por lo tanto, en consecuencia, una paralización del sujeto. O sea, un miedo que ya te paraliza y que ya no haces nada excepto ser preso de esa angustia. Sin embargo, no hay que desechar, y no lo digo por ti, sino por la gente que nos ve o escucha, que desechar por completo o burlarse de la angustia que siente la gente, porque el malestar me parece que se puede objetivamente justificar. El problema es qué se hace con esa angustia, con ese miedo, y cómo se evita, de que se convierta en algo neurótico y pierda ya completamente la conexión con la, entre comillas, realidad. Pero no es lo mismo tener miedo si estoy en el mar y me enfrento a un, no sé, tiburón, que eso es un miedo que digo, qué bueno que tenemos ese miedo, porque con eso quizás
podemos sobrevivir esto, pero no es lo mismo decir que como prendí la tele y vi que los migrantes de Cuba asaltaron a uno en Chiapas, que entonces todos los migrantes cubanos son un peligro para la paz en México. Ahí ya sería un elemento, desde mi punto de vista, que se acerca a lo que Neumann en el texto le llama la ansiedad neurótica. Luego, el siguiente paso que Neumann da, para ya darte la palabra, en su argumentación, es el intento de extraer conclusiones sobre los mecanismos inconscientes de la formación de las masas sociales a partir de estos miedos de los que hemos estado hablando. Utiliza, como ya también dijo Gibran, el concepto de identificación de Freud como una especie, yo le llamaría, de puente conceptual, es decir, que para el sujeto pueda lidiar, o si quieren, para que hasta piense que pueda superar sus miedos, se identifica proyectivamente con el líder. Y entonces, al que transfiere inconscientemente todos los instintos o impulsos previamente reprimidos, en la medida en que todos los sujetos neuróticos de una sociedad se identifican con el líder, entonces se crea una masa unánime y fácilmente influenciable, y entonces estas fuerzas aglutinadas, según Neumann, surgen de la suma de estas energías instintivas reprimidas. Sin embargo, Neumann se cuida de no cometer el error de atribuir todas las formas de formación de grupos al mecanismo único de la identificación libidinal, sino que lo ubica como una causa fuerte y una causa preocupante. Pero eso no quiere decir que entonces toda la formación de colectivos se explica monocausal por la identificación libidinal. Eso también es una complicación que me gusta, porque a veces siento que se convierte en eso una explicación de todo y tampoco lo es, sino lo es en parte y a veces, pero no siempre. Y también hay de colectivos en el texto de él, de los que él habla, por ejemplo, la iglesia, el ejército, donde eso no aplica, sino ahí sería una formación de colectivos que requiere otro tipo de, para mí, explicación sociológico y no nos sirve tanto, desde mi punto de vista, la psicoanalista, cuando sí nos sirve mucho en la formación de masas, sobre todo también en el día de hoy. Sí, digamos, o yo pues, estaba pensando como lo que o sea, suele ocurrir que los sujetos no tengan conciencia de las causas de su angustia. Ujú, Es decir, sienten la angustia, pero no necesariamente logran acceder, digamos, a un entendimiento, una comprensión del por qué. Precisamente porque no es tan obvio poder hacerlo, ¿no? No es una cuestión que solo con pensarla se podía concretar, sino que precisamente hay toda una serie de canales que están imposibilitados, sobre todo en las sociedades industrializadas en aquel momento, o llamadas así, para los individuos, es decir, la posibilidad de poder reflexionar sobre su angustia parece estar más o menos cancelada. Sin embargo, la angustia continúa y la respuesta la encuentran, digamos, de alguna manera en lo que les oferta el propio sistema, que en buena medida es el causante de la angustia, es decir, ujú. casi había tentado yo a decir que las fuentes de angustia son lo que podríamos llamar la primera y la segunda naturaleza, ¿no? Es decir, la conjunción entre esos en ambientes, digamos, ¿no? Recuerdo que Adorno decía que, bueno, todo lo que llamamos segunda naturaleza o que nos comportamos con ello como si fuera tal cosa, es decir, lo social, etcétera, ¿no? Fue una construcción producto de nuestra defensa y de nuestro dominio de la primera naturaleza, como una especie de intento de escapatoria de la angustia ante la superioridad de la naturaleza sobre nuestras vidas, ¿no? Y que esa construcción ahora presenta tal vez voltajes de angustia todavía mayores que los de la primera naturaleza, ¿no? Es decir, como si el remedio fuese justamente la reproducción de circunstancias angustiantes, ¿no? Y que hoy en día se hablan creo que es un gran tema actualmente de la filosofía contemporánea, no solo del psicoanálisis, ¿no? Cuando tú escuchas hablar a diferentes filósofos del ambiente psíquico contemporáneo, de las Ujú. enfermedades neuronales, etcétera, o sea, ahí encontramos justamente que eso
son formas de defensa ante la angustia. Es decir, eso es algo también muy importante. O sea, la llamada patología, dentro de las que podría entrar, digamos, la forma de conducirse bajo ciertas ideologías de extrema derecha, ¿no? Si tiene algo, un carácter patológico, pero en sí mismas son formas de defensa o de representación ante un afecto, digamos, ¿no? Que en sí mismo es irrepresentable y que colinda con el miedo a la muerte, básicamente, ¿no? Es decir, es más o menos de lo que estamos hablando, cómo las circunstancias del mundo inyectan, digamos, mayores dosis, digamos, de ese miedo Ujú, a la extinción, a la desaparición personal, etcétera, ¿no? Entonces, en efecto, cuando él empieza a hablar de esto de la angustia de identificación, que es cierto que no explica totalmente todo lo que comprendería al fenómeno de este tipo de masas, ¿no? Y cuando uno lee el texto de Freud se da cuenta que la cosa es más compleja de lo que en apariencia aparece, ¿no? Por como lo va uno leyendo en Freud, ¿no? Por momentos parece como todo muy claro, todo, pero cuando lee despacio se da cuenta, digamos, ¿no? Que no es tan obvio en todo caso entender el fenómeno de la ujú, identificación. Eh, Hay un punto que creo que, o sea, que me gustaría citar porque creo que es un buen puente, digamos, a todo lo que él va a llamar, tú recordarás, la identificación cesariana, ¿no? ujú, La va a nombrar así, digamos, ¿no? Neumann, pero a partir de ciertos elementos, porque, y creo que es muy claro, porque él dice, desde el comienzo, Freud ve el problema de la forma en que lo he planteado, es decir, como el de la identificación de las masas con un líder. Identificación que adquiere una importancia decisiva, sobre todo en una situación de angustia, y considera que la libido es el aglutinante que une al líder y las masas, por lo cual, como es sabido, el concepto de libido debe tomarse en un sentido muy amplio. Eventualmente o más adelantito dice, puesto que la identificación de las masas con el líder es una alienación del miembro individual, es decir, eso es muy importante porque en Freud mismo y Neumann lo lee, es decir, estamos habituados a decir, sí, hay identificación con el líder, pero lo decimos sin tomar en cuenta el hecho de que ese fenómeno pase ya habla de la presencia de una tendencia regresiva por parte de los individuos. O sea, lo ujú. vemos como algo muy normal identificarse con, y a veces de hecho hasta es exigido, ¿no? Identifícate con algo, ¿no? Pero justamente solo, o sea, se pasa por alto que solo, digamos, los individuos de alta debilidad yoica, con lo cual hablaríamos de falta de autonomía, de falta de criterio, de falta de análisis, etcétera, son los que se pueden identificar, digamos, de manera, pues, casi automática, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque Neumann hace el énfasis en esto, cosa que no necesariamente Freud trabaja en estos términos. Esto es más bien, me parece, proveniente de la lectura crítica que hacen de esto que Freud explica. Dice, puesto que la identificación de las masas con el líder es una alienación del miembro individual, constituye siempre una regresión de doble carácter. Por una parte, la historia del humano es la de su emergencia con respecto a la horda primitiva y de su progresiva individualización. De este modo, la identificación con un líder dentro de una masa constituye una especie de regresión histórica, como el retorno a la horda primitiva, que es un poco lo que a veces observamos con las formas eh, de juntarse y con los tipos de discurso que escuchamos en personajes como Trump. Dice, esta identificación es asimismo un sustituto de un vínculo con el objeto de la libido y por lo tanto representa una regresión psicológica. Y eso es lo que yo quisiera resaltar. Dice, un deterioro del yo y Ujú, quizá hasta la pérdida de este. Es decir, es lo que en Adorno y tú y yo le hemos discutido mucho, cómo Adorno se refiere en términos de yo débil. Y que eso, por ejemplo, cuando algunos analistas lo han leído, lo ven como una especie de ingenuidad por parte del pensamiento de Adorno, pero lo que no consideran es que en la teoría crítica, digamos, la sustancia de lo que llamamos individuo, que sería muy cercano a lo que en otras tradiciones más bien llamamos sujeto, ¿no?
es precisamente esa interioridad sólida del yo, es decir, Ujú, esta presencia, digamos, en el individuo de algo de su propia consistencia, digamos, ¿no? Que hace que no sea fácilmente maniatado o que él no se cese a sí mismo, digamos, ¿no? Es decir, sujetos que podríamos decir han adquirido cierta autonomía, tanto ah, intelectual como afectiva, ¿no? Entonces, cuando Neumann habla de esto, y es algo que Freud justamente no señala con esos términos, pero está allí, aunque hay que leerlo desde esta óptica, pues lo que se señala es eso, ¿no? Es decir, que dicho en términos muy del lenguaje burgués, o sea que en la era del individuo, digamos, ¿no? Que tanto se pregona, pues no es tal, que básicamente es una rareza ser un individuo, en el ujú. sentido en el que originalmente se concebió el significado de esa palabra, que incluye eso, ¿no? La autonomía del pensamiento. Entonces, en este sentido, ya desde acá Neumann señala una tendencia, ¿no? De nuestros tiempos, y es que este hiperprogreso en el que estamos, tecnológico y de acumulación del capital, de expansión del capital, en fin, ¿no? Convive o más bien provoca una situación de regresión, ¿no? En estos sentidos, es decir, los individuos no parecen ser más tales. Y esto justamente es lo que facilita o lo que hace necesaria incluso la identificación con este tipo de líderes, ¿no? Que después él va a ahondar un poco en también distinguir, ¿no? Los tipos de identificación, pero eso me parece es muy importante, ¿no? Em, es decir, que para Neumann estas posibilidades de identificación están fundamentadas en la pérdida casi total del yo, dice. Lo cual es una cosa bastante espeluznante, digamos, ¿no? Que esto así acontezca en nuestro mundo hoy en día, ¿no? Donde vemos que se reproducen este tipo de lógicas en todos lados, no solo en los Estados Unidos, ¿no? Pero a ver qué piensas tú, digamos, de estas cosas o Sí, de vamos ahí esto avanzando me parece que quizás en términos en conjunto. más filosóficos, aunque sería lo mismo, se podría decir que de lo que tú hablas y muchos autores de la teoría crítica, y me incluyo, sería que son personas poco autónomas en sentido filosófico kantiano. O sea, que tienen poca autonomía en todos los sentidos, pero para mí sería la mejor síntesis posible si no lo quiero hacer con esa, sí, frase un poco polémica de la debilidad del yo, que tú y yo lo hemos hablado miles de veces y creo que sí compartimos mucho ese análisis. Sin embargo, quizás para que se entienda un poco mejor, o sea, se refiere que ya las personas, aunque se crean autónomos, ya no son individuales ni en sus gustos, deseos, anhelos, miedos, inseguridades, sino, digamos, más bien serían ya un simple reflejo de la tendencia social objetiva sin tendencias individuales algunos. Es decir, pierden quizás Ujú. cualquier capacidad de emanciparse, Sí, de diferenciarse, sí. y entonces en ese ejercicio que yo llamaría de adaptación forzada a lo que existe, se produce al final esa pérdida de autonomía, aunque sería la discusión si jamás estuvo, porque eso tampoco está tan claro, o la pérdida o el debilitamiento, perdón, del yo, y en consecuencia, entonces se crea el caldo de cultivo para que posteriormente líderes como Trump, como, pues sí, hay que decirlo, como AMLO, muchos otros, se aprovechen de ese tipo de sujetos. Ujú, Pero quizás lo más importante que ujú. muchas veces me parece que no queda claro en muchos contextos es que esos líderes no crean a las personas, sino ya perdón, neurótica está en los sujetos y es La explotada, tendencia. exacto, es explotada por ese tipo de líderes, pero no al revés, porque a veces los defensores de la llamada democracia liberal nos quieren vender la idea con casi matando a los líderes ya vamos a estar mejor. Pero si lo vemos desde nuestra Ujú. óptica, eso no ayudaría en nada, porque simplemente Casi, surgiría otra. sí, perdón que te interrumpa, pero casi la teoría de estas explicaciones es que Trump lo zombificó, ¿no? O sea, Exactamente, hablando de sí. nuestro podcast pasado, ¿no? O sea, como tiene el poder, ¿no? Y hizo algo, entonces les metió ideas y los cambió radicalmente, ¿no? En 6 meses, digamos, ¿no? Es más bien, y eso es algo bien importante, ¿no? Que la teoría crítica señala una y otra vez, las tendencias ya están allí. Ujú,
Es decir, las condiciones que hacen posible esto están allí. Lo que hacen es aglutinarlo, ¿no? Es decir, es encauzarlo, darle cauce. Pero las tendencias ya están presentes en los individuos. Entonces, porque a veces, no sé, a mí me ha pasado que, porque por otro lado, por ejemplo, hoy en día todo mundo podemos constatar o se dice que cuál yo débil, ¿no? Que si hay algo que antisonante con lo que todo mundo más o menos pregona. Ujú, Si hay un ascenso del narcisismo, por ejemplo, más bien hay un exceso del yo, pero es en el sentido, como tú has dicho, cuando Adorno y la teoría crítica, me parece, porque creo que es extensivo, hablan de la debilidad yoica como condición, digamos, de manipulación y de aglutinamiento en estas masas, ¿no? Hablan precisamente de eso que tú has dicho, la autonomía, pero que tal vez diría, de acuerdo como a mi práctica psicoanalítica, que eso se traduce en que la gente, es decir, yo débil quiere decir no soy capaz, dudé de lo que quería decir, dudé de lo que pensé, no me sentí suficiente, me siento abandonado. Todo eso de que la gente habla, eso, que eso exista, habla justamente de lo que ellos llamarían una debilidad yoica, que tiene que ver más bien con un asunto de interioridad, por así decirlo, en oposición, aunque en conexión a esta representación de mi imagen al exterior. Es decir, hay mucha gente que puede tener o dar una imagen de algo totalmente uniforme, bien formado, bien puesto, firme, etcétera, pero convivir con sentimientos y con sensaciones de impotencia total, de frustración total, ¿no? Es decir, esta combinatoria, digamos, nos llevaría a pensar en diferentes dimensiones del yo. Lacan enfatizó la imaginaria, digamos, pero también habría una simbólica, que es a la que se refieren los autores de la teoría crítica. Es eso lo que está dañado, y precisamente esas imágenes fuertes son formas justamente reaccionarias, diríamos, ¿no? De solventar eso que no está, digamos. Mientras más dura es una identificación, una identidad, para que se entienda, ¿no? Pues menos autonomía tiene esa persona, casi podríamos afirmar así categóricamente, ¿no? Y eso es que tú mencionaste, eso a mí me parece así como fundamental del texto para leerlo hoy, ¿no? O sea, para ver cómo esto, que era una tendencia, hoy en día está más vigorosa en el mundo. Es decir, esto se ha exacerbado, digamos, ¿no? Esta lógica que describe acá Neumann. Es cuando habla justo de las identificaciones cesarianas, ¿no? Que tú, ujú. no sé si tú quieras empezar a hablar un poco de eso, ¿no? De porque me parece interesante la forma de nombrar el asunto, ¿no? De él. Sí, o sea, yo ahorita me iba a brincar al que me parece que es en esa parte cuando que ya aquí me puse en mis apuntes en el tercer paso de su análisis del caso, digamos, que existen factores sociales que pueden reforzar la tendencia a la identificación libidinosa con un líder carismático. Entonces, tales formas de alienación social pueden aumentar psicológicamente la disposición a la entrega regresiva, es decir, a la pérdida de control en las masas entusiasmadas. Entonces Neumann, y eso me parece un punto crucial del texto, porque lo veo hoy todo el tiempo, está convencido, y el texto es del 54, o sea, de hace 70 años, de que el miedo 54. social a la pérdida de estima, es decir, a tu posición que tú asumes o crees merecer o crees tener en la sociedad, es decir, que tu miedo a perder esta posición, que hunde sus raíces, como dice en el texto, en la perspectiva de la privación y el declive en la sociedad, ocupa aquí el primer plano. Es decir, eso es como una especie de catalizador, así le llamaría yo. Todo el tiempo estoy en un modo de miedo, que eso conecta ahorita que voy a comentar algo al rato, que tiene que ver con que poco a poco te conviertes en un conspiranoico cotidiano, que ya todo es una posible afectación no nada más a tu yo, sino a tu posición que tú piensas que tienes en la sociedad. Entonces se supone que este miedo específico refuerza el miedo instintivo anclado en la primera infancia, en el sentido de que permite que la disposición neurótica se convierta en el motivo de la acción a través de la temida violación de la propia autoestima. Entonces, si el miedo neurótico representa la condición psicológica de la posibilidad
del movimiento irracional de las masas, entonces, y eso es el giro que me parece que agrega Neumann, el miedo social a la pérdida de estatus es su motivo de fundación inicial, es decir, que ahí está el fundamento. Y eso es lo que quise, como ojalá más o menos me pude explicar al inicio, que él parte de esta afectación o angustia psicológica, psíquica, que luego es la condición de posibilidad para que tú sientas ese miedo que me parece entre ridículo y racional, muchas veces fascista, racista, xenófobo, como le quiere llamar, pero todas estas expresiones, que se analizan en el debate público político, pero que, según Neumann, para comprenderlas o por lo menos acercarnos a esta comprensión, nos tendríamos que ir a la parte psíquica, que luego más bien lo que se analiza hoy de forma inmediata, con un también, como él le llama en el texto, ya dije, falso concretismo, serían síntomas, pero que Neumann ubica en la afectación, en la angustia psíquica, que por lo tanto ni siquiera es articulable para los propios sujetos. Que eso es lo desesperante, que cuando a mí me ha pasado, hablo con un trumpista, no te sabe explicar exactamente el porqué de la angustia, como ya también dijo Gibran. O sea, ellos no te pueden decir, a ver, es por esto, por punto A, B, C y D, sino tienen algún sentimiento, un malestar que sienten, o sea, es decir, que hay algo emocional, algo afectivo, pero que no logran articular, y para eso necesitan al líder. El líder marca el rumbo que supuestamente les genera una especie, así le llamaría, de coherencia narrativa para su angustia, su malestar, pero que por sí mismos no logran articular ni la causa ni la forma de su angustia. Por lo tanto, el líder asume ese papel y les da como esa dirección de decir, sacamos a estos, matemos a estos, y entonces se nos va a ir el malestar y la angustia. Sí, totalmente. Digamos, cuando hablan de aparato de representación como aparato del poder es eso, ¿no? Es decir, se le da representación a la angustia, ¿no? Se le objetaliza en el sentido de que se le pone, se le personaliza incluso, como sabemos, este mecanismo, ¿no? Que trabaja tanto la teoría crítica, ¿no? La personalización, es decir, echarle la culpa o ubicar a ciertos elementos de la realidad como los culpables del desastre, ¿no? O sea, se les da representación, ¿no? En ese sentido es un canalizador de la representación, ¿no? El líder. Son cosas que por otro lado a veces escuchamos mucho, ¿no? En otro tipo de discursos también críticos a su manera, ¿no? En el sentido de la escuela de Frankfurt, y que cuando hablan de estos términos, ¿no? Creo que el texto también tiene la virtud de ir al punto, al grano de lo que es la representación y por qué eso es, digamos, opresivo, ¿no? En qué sentido las representaciones puede ser, y a veces no queda muy claro, ¿no? Yo creo que al ubicar el tema de la angustia, en verdad, las cosas pueden tener un anclaje mucho más claro. Él dice una frase que yo subrayé del texto que me pareció interesante. Dice, la Alemania de 1930-33 era el país de la alienación y la angustia. Y de hecho ahí cita, a pie de página, cita a Bruno Bedelheim y Moritz Janowitz. Bedelheim es bastante conocido, bueno, me parece que todavía lo es en el psicoanálisis, ¿no? Por su psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿no? Un analista que eventualmente se va a suicidar, ¿no? Pero justamente ya ellos, no mucho tiempo atrás, ya habían hablado de la vinculación entre angustia y antisemitismo, lo cual es muy en sí mismo muy interesante. Yo me quedaba pensando, bueno, si se dice que en los 33 Alemania era el centro, digamos, de ello, hoy da la impresión que es un poco el mundo. Es decir, a veces nos ha ocurrido que hay una supuesta crítica a cuando habla desde la teoría crítica, necesariamente se ve conducido a hablar del nacionalsocialismo, y muchas veces se nos puede calificar de meros fanáticos del fenómeno, medio obscenos, ¿no? Por andar dándole duro al asunto, pero es en función de que las condiciones sociales, históricas de esa Alemania, de pronto se parecen mucho a las de hoy, globalmente, a lo que pasa, digamos, en ese país entonces, ¿no? Y creo que eso tiene consistencia cuando empiezas a ver que el carácter o el espíritu de Hitler no es oriundo necesariamente de Alemania, sino que es una condición humana que puede brotar de acuerdo a las condiciones, ¿no? Entonces,
cuando él se refiere en esos términos, ese tipo de frases, ¿no? Me parece que abren bastante, de manera muy interesante a poder reflexionar y a poder como que ubicar de manera muy, muy concreta, digamos, ¿no? El, eh, la importancia, digamos, de lo afectivo en los movimientos sociales, etcétera, la importancia psicológica o de la psicología, digamos, en todo esto que muchas veces es dejada de lado. Él hablaba decía yo, ¿no? Y les decía, y te decía a ti, Cristian, de esto que a mí me llamó la atención como él nombra identificación cesariana, ¿no? Mm, A cierto tipo de identificación, ¿no? Con un líder, justamente, ¿no? En el sentido de que se identifican con un movimiento que es liderado por un César, digamos, ¿no? Es decir, por este sujeto, este padre agigantado, como diría en su momento Adorno, ¿no? Que son los líderes contemporáneos, ¿no? Y que precisamente, como has dicho, canalizan las debilidades yoicas de los individuos hacia su favor, digamos, dándoles representación, dándoles seguridad, dándoles cobijo, dándoles explicación, dándoles promesas, es decir, digamos que sí, que es necesario, digamos, estar bastante lesionado afectivamente y espiritualmente como para ser una presa más o menos fácil de este tipo de manipulación, ¿no? Y esto es algo que evidentemente ha ocurrido durante pues toda la historia humana, pero particularmente en la modernidad y sobre todo el siglo pasado tal vez, ¿no? Y lo que va del 21 vemos reproducirse como de manera muy constante. Ahora, y tú mencionabas hace rato, ¿no? Cómo lo que explica el texto de Neumann es que potencialmente o sea, que aquí está una teoría del carácter conspiranoico, no ujú. solamente en política, ¿no? No solamente de temas políticos, ¿no? O sea, sino la conspiración, esta forma de pensar, digamos, ¿no? Que muchas veces puede parecerse a veces a delirios, ¿no? Y que sin embargo se dicen no serlo, ¿no? Ellos mismos están como advertidos de que pueden ser calificadas de locuras esas cosas, ¿no? Pero no lo son, porque hay una razón de fondo, es decir, una explicación, ¿no? Y aquí creo que hay un tema que yo te decía que a mí me hizo pensar el texto de Neumann. Alguna vez en un foro psicoanalítico yo trabajaba el asunto, porque hizo una posible vinculación muy, muy interesante, yo creo, ¿no? Porque, a ver, en Freud encontramos la expresión teorías sexuales infantiles, ¿no? Es decir, a grosso modo, niños y niñas pequeños, etcétera, tratan de explicarse el origen de su existencia, del mundo, de las relaciones humanas que ven, de cierta manera, tratan de explicarse con los elementos que tienen, dada su imposibilidad de conocimiento de muchas cosas en tanto que son niños y niñas, ¿no? Es decir, dada su condición, pueden acceder a ciertos elementos de la realidad con los cuales ellos tratan de explicarse estas cosas, ¿no? Básicamente su existencia, ¿no? En el fondo, ¿no? Y esas explicaciones Freud les puso el nombre de teorías sexuales infantiles, como por Ujú. ejemplo, niños que piensan que si se besan dos personas se quedan embarazadas o que si orinan juntos es equivalente como a casarse o a tener contacto sexual, o los niños varones que piensan que los niños son literalmente arrojados por el recto, cagados, porque no observan que haya otro edificio por donde salga un ser humano. Es decir, los niños con lo que tienen tratan de explicarse, digamos, el asunto sexual, podríamos decir. Eso es algo muy importante en la teoría de Freud. Y Freud justamente dice, y es algo bien parecido a lo que dice Neumann, dice, estas teorías sexuales infantiles pueden ser chistosas incluso, pueden ser disparatadas, y sin embargo, dentro del contexto en el que están los niños y el conocimiento que tienen, desde lo que alcanzan a observar, desde lo que les dejan ver, también los adultos, etcétera, son teorías que tienen alta dosis de verdad. No están tan errados, dice Freud, los niños cuando dicen eso. Claro que ya en los puntos decisivos, en los detalles, es donde podríamos decir resulta hasta disparatado lo que pueden pensar. Pero yo pensaba justamente cómo
el sustituto precisamente de las teorías sexuales infantiles, por efecto de convertirse en adulto, justamente suelen ser las teorías conspiratorias adultas. Yo así las he llamado, digamos, ¿no? O sea, decir que el equivalente a las teorías sexuales infantiles son teorías, digamos, conspiratorias adultas. Así como Freud juega a veces con que el niño, al niño se le exige que deje de jugar, que crezca, que se Ujú, vuelva serio. Y dice, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Abandonamos el juego? No, fantaseamos. O sea, me parece que va en el mismito sentido y eso está ahí muy presente como tú lo has dicho, ¿no? Es decir, cuando de pronto, y esto Neumann lo señala, esto me parece muy interesante hasta en términos de práctica clínica muchas veces, sin que para él, es más, él empieza diciendo en su texto que él no es que él avale la clínica psicoanalítica, sino que le parece consistente lo que Freud dice. Pero esto puede servir para la clínica en el sentido de que Neumann dice, eh, estas conspiraciones y muestra una lista más o menos larga de diferente tipo de conspiraciones, incluida la conspiración para el genocidio de los judíos, ¿no? ujú. Pero él dice todas estas teorías conspiratorias tienen una dosis de verdad, dice. Y es lo que tú decías hace rato, el problema está cuando esa pequeña dosis de verdad o esos elementos de verdad, como él los nombra, se extrapolan y se hacen universales, digamos, ¿no? Es cuando de plano se vuelve paranoico, digamos, ¿no? Se vuelve totalitario el pensamiento, o sea, es decir, en efecto, hay gente mexicana que es narcotraficante y es bad hombre, pero de ahí, digamos, se hace que todo tipo de personaje que tenga al menos incluso hasta que se parezca, incluso nada más en la facha o en los rasgos, seguramente también lo es, ¿no? O como cuando alguna vez escuché que los gringos bombardeaban población civil, ¿no? En Irak, etcétera, y decían, pero ¿por qué, etcétera? Pues porque ellos no lo saben, pero eventualmente van a ser terroristas. Es decir, no lo son ahora, pero lo van a hacer, ¿no? Es el ataque preventivo, es decir, pero es paranoico, o sea, el funcionamiento, digamos, del poder contemporáneo, y creo que el poder durante muchos, casi por antonomasia, tiene esta salida paranoica que la situación de angustia exacerba, ¿no? Es decir, el mundo está como en llamas y de por sí los individuos, según lo que podemos pensar a través de Freud, tenemos una tendencia al prejuicio, a la universalización por nuestra propia constitución, por la forma en la que nos transmiten el conocimiento, en fin. Si juntas eso, entonces tienes precisamente casi como un rasgo antropológico del sujeto contemporáneo, el carácter conspiratorio, ¿no? Que tú has indagado tanto, digamos, Sí. ¿no? Que es un fenómeno que a ti te interpela de manera importante. O sea, a mí me pareció muy, o sea, que aquí hay una pequeña línea de investigación, quiero decir, ¿no? O sea, ¿qué tal si esto, esas teorías conspiranoides, ¿no? Y conspiratorias, tal cual, ¿no? Las conectamos con eso que Freud trabaja en la infancia en relación a la sexualidad, ¿no? Es decir, o sea, me parece que ahí hay algo bien interesante para poder extraer, ¿no? Como una beta y quería justamente decírtelo, a ver también tú qué piensas, digamos, ¿no? De esta idea, ¿no? Sí, eso es algo que justo ahorita iba a mencionar. Y para mí lo más importante son dos cosas. La primera es que desde mi punto de vista o mi lectura de esto, si hay una formación de masa que se basa en la condición de posibilidad de la angustia, perdón, neurótica, entonces no veo la posibilidad que esa formación de masa necesita para su cohesión interna los elementos conspiranoicos y o paranoicos. Es decir, que es una consecuencia Ujú. más o menos inevitable si la formación de la masa se basa en sujetos con angustia neurótica. Eso para mí es lo importante. Lo que varía, de hecho, en la vida real es el grupo colectivo al que le proyectan la culpa. Eso varía. Pueden ser los judíos, los migrantes, los rusos. Cada quien Sí, se busca su grupo de colectivo que tiene la culpa. ujú, Los demócratas, cada quien ahí varía. O sí. como dices, a nivel cotidiano, pues entonces para algunos machos son las mujeres, para las Los mujeres son todos aliens, los hombres. por los... Ajá, entonces ahí, entonces Ujú, a mí lo que me interesa
no es tanto el efecto político, sino el mecanismo psíquico que se refleja en ese tipo de comportamiento que se basa, que yo comparto eso con Neumann, en esa angustia que entonces obliga a ese yo debilitado de explicarse y de sentirse seguro únicamente a través de una visión conspiranoica y paranoica que organiza, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, todo bajo esa forma, todo. O sea, desde que van al supermercado, ya tienen la conspiración de que el dueño del súper los quiere engañar, nos está engañando, aquí subió el precio, aquí no hay 2 por 1, aquí no aprovecha el Buen Fin, nos está robando. Y así todo, así, si gana el América fue fraude, si gana el Real Madrid, entonces seguramente compraron los árbitros. Quieren el Bitcoin porque todos los estados los quieren nada más esclavizar. O sea, ya es algo que organiza no nada más, como dijo Gibran, su voto o su opinión, si quieren, política, sino es ya algo constitutivo de su personalidad. Y ahí es donde yo siento que se ha iluminado poco, para no decir menos, porque eso es algo que en todo caso se burla a la gente de los tierraplanistas y todo. Sí, también me da risa y todo. Sin embargo, si lo analizamos más como fenómeno de personalidades o de construcción de carácter o elemento de carácter, creo que nos puede por lo menos aportar un punto importante para la comprensión de estas masas. Y bueno, de mi parte, ya casi el último punto para el día de hoy es que Neumann, ya en la parte final, añade 2 componentes más al esquema interpretativo que ha construido. Y ambos están destinados a señalar formas de alienación política que pueden o quizás tienen que, contextualizando el texto, interpretarse típicos de la situación particular bajo los nazis en Alemania de ese entonces. Sin embargo, si olvidamos que lo pensó escribiendo en Alemania, me parece que podría estar hablando de muchos países hoy en día. Porque, por un lado, los miedos condicionados neuróticamente y reforzados socialmente deberían poder incrementarse significativamente una vez más mediante las narrativas conspirativas históricamente procedimentales que proyectan de nuevo peligros vagamente articulados sobre las intenciones de personas individuales o grupos de forma pseudo-concretista. Es lo que decíamos, de que, bueno, si un migrante hace esto, entonces ya todos los migrantes son un peligro para la democracia. Y por el otro lado, la cohesión interna de las masas irracionales también debería poder reforzarse institucionalizando la sensación de una amenaza constante en la vida cotidiana mediante el terror psicológico y la propaganda política. Y ambos fenómenos, es decir, las teorías conspirativas y la amenaza estatal de la violencia, alejan a los sujetos de los acontecimientos políticos. Es decir, que mientras que aparentemente estamos en tiempos donde todo mundo está politizado, yo diría todo lo contrario, que ese tipo de pseudopolítica o de ser preso de la angustia neurótica reforzada por la industria cultural algoritmizada en TikTok, Instagram, en el cine también, en Netflix, en vez de convertirlos en sujetos políticos, los aleja de lo que yo diría que es la política y los acerca todo el tiempo a ese círculo del que aparentemente no hay salida, de miedo, angustia, conspiración, quién es culpable, y así van construyéndose su vida cotidiana. Estoy exagerando, pero para que se entienda el punto. Y esto creo que acabo de describir ahorita, es decir, que se alejan los sujetos de los acontecimientos políticos y por lo tanto crean lo que en el sentido de Neumann probablemente debería describirse como el miedo político. O sea, ya digamos, esa angustia, para mí, en mis palabras ya, representa una condición de imposibilidad para el hacer político, o si quieren en términos más filosóficos, para el acontecimiento político. Es decir, no puede haber cambios políticos emancipatorios si estamos tratando con sujetos que basan sus acciones en gran parte en ese miedo, angustia neurótico del que más o menos hablamos el día de hoy. Así es, ¿no? O sea, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? No hay posibilidad alguna si no hay una elaboración, una comprensión de esas angustias, ¿no? Y eso es lo que precisamente está cancelado, y volvemos, ¿por qué la tan grandísima importancia que le dio la teoría crítica a la industria del entretenimiento, industria cultural, en fin? Es decir, hay muchos canales que están ahí para impedir precisamente que elabores, ¿no?
esa angustia. Por eso creo que Adorno pensaba que mal que bien y a pesar de sus desviacionismos, ¿no? El psicoanálisis contenía todavía esa posibilidad, Ujú. digamos, ¿no? De despertar a la conciencia, digamos, ¿no? Que se atreva a leer, ¿no? La realidad. Pero bueno, no es algo que justamente acontezca. O sea, yo también, ya para cerrar por hoy, igual terminar de señalar, sobre todo para quienes están en el psicoanálisis o por ahí se interesa, ¿no? Que en verdad Neumann, si bien se fundamenta en Freud, lo estaba ahora otra vez revisando, vemos que en su texto desfilan no pocos psicoanalistas de importancia como Melanie Klein, como Karl Abraham, Ujú. como en su momento el propio Eric Fromm, como Bruno Bettelheim, es decir, como Ernest Jones, es decir, es un pequeño texto, en realidad es un artículo largo, pero es un pequeño texto que me parece que tiene mucho valor por todo lo que elaboró precisamente de la teoría psicoanalítica y cómo trató a partir de ello o ayudándose con ello de poder dar una lectura de la irrupción o la proliferación, digamos, de este tipo de fenómenos. Y de hecho, hacia el final, y con eso es con lo que yo igual quisiera cerrar nada más, ¿no? Él hace un resumen que verdaderamente lo es, ¿no? Es un resumen, la verdad, bastante destacado. Yo quería leer nada más unas partes porque creo que Ujú. esto en verdad describe tal cual, digamos, lo que está pasando, ¿no? Es decir, esto, si bien tiene 70 años, pues está demasiado bien conservado, digamos, ¿no? Porque la realidad en todo caso solamente se ha afirmado más así. Dice, la angustia neurótica persecutoria, que también la llama, puede llevar a la entrega del yo a la masa a través de la identificación afectiva con un líder. Esta identificación cesariana siempre es regresiva, tanto histórica como psicológicamente. Un importante indicio del carácter regresivo es la noción de falsa realidad, la teoría histórica de la conspiración, y vuelve a enfatizar su peligro peculiar reside en la semilla de verdad que contiene esta concepción de la historia, es decir, que hay datos que apoyarían en la realidad empírica lo que está diciendo el conspiranoico, pero el problema es que él tiende a exacerbar a la realidad toda a partir de eso que conoce, es decir, de su opinión hace la verdad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por eso creo que a Adorno también le interesó tanto el problema de la opinión, ¿no? En qué degenera, ¿no? La intensificación de la angustia, algo que tú también dijiste, hasta convertirse en angustia persecutoria, tiene éxito, y creo que esta es la situación un poco del mundo, cuando un grupo, clase, religión, raza, se ve amenazado con la pérdida de su estatus, ¿no? Ujú. Y su lugar, ¿no? De lo que tiene, ¿no? Sin comprender el proceso que conduce a su descenso, ¿no? Que es ahí donde muchas veces hemos visto cómo la personalización del malestar en la cultura omite el verdadero análisis y darse cuenta que lo que funciona mal es el sistema en su conjunto, digamos, y que incluso aquellos que podrían estar juntos en una solidaridad para intentar cambiarlo terminan siendo opuestos, ¿no? En función de las particularidades de su opresión, ¿no? Es decir, mi opresión o mi amenaza, digamos, ¿no? Se convierte en el leitmotiv, digamos, ¿no? De la revuelta o de la posición ideológica y desde ahí, digamos, al otro que también padece de la opresión, se le culpa, digamos, ¿no? Pero eso dice Neumann, y es muy importante, dice, se ve exacerbada esta intensificación de la angustia que se convierte en persecutoria, tiene éxito cuando un grupo se ve amenazado con la pérdida de su estatus sin Ujú. comprender el proceso que conduce a su descenso. En general esto conduce a la alienación política, es decir, al rechazo consciente de las reglas del juego de un sistema político. Una vez que ha llegado al poder, el movimiento de masa regresivo debe institucionalizar la angustia a fin de mantener la identificación con el líder, es decir, seguir suministrando angustia, ¿no? Los tres métodos son el terror, la propaganda y para los seguidores del líder, el crimen cometido en común, ¿no? Eso es Ujú. bastante, me parece, destacable, ¿no? Del pensamiento de Neumann, la claridad con la que señala estos elementos y por eso
Yo quiero volver a decir que has escogido un texto, la verdad que muy, muy valioso para nuestros días, ¿no? Porque en verdad creo que es una lectura ampliamente recomendada que por cierto, como acostumbramos para quien se interesa en ir al libro, este seguramente lo van a encontrar en bibliotecas o tal vez esté ahí en PDF, no lo sé. Se llama El Estado Democrático y el Estado Autoritario. Es Franz Neumann, y esto es de Paidós en Buenos Aires. No, ese es uno de los libros que yo sé. El de Behemoth creo que incluso lo puedes comprar en las librerías, está bastante Ujú, caro, pero ese ujú. circula, ¿no? Pero digo, para quien quiera buscar, ¿no? El ensayo, porque en verdad, como hemos dicho otras veces, por mucho que lo comentemos, no suple ni de cerca, digamos, lo que uno puede encontrar leyéndolo, ¿no? Este texto que en esta versión se llama eso, como había dicho, angustia y política, ¿no? Es correcto. Ya para terminar, lo último que dijiste sobre el crimen, eso lo vemos también muy a menudo porque desde la perspectiva de la masa que sigue al líder, lo que cometen ya no es un crimen y en todo caso sería un crimen por una causa que justifica ese crimen. Y eso lo vemos Ujú, todo el tiempo hoy, que hay actores políticos que cometen lo mismo que antes criticaban, pero en este caso dicen sí se vale porque nosotros sí estamos en una buena causa, en un grupo que quiere salvar lo que ustedes gustan en contra del mal personificado por no sé quién, y en este caso entonces se vale todo por la causa, y eso creo que se acerca mucho a esa angustia neurótica de decir, bueno, en este caso como estamos tan espantados y con tanto miedo, pues todo se vale, ¿no? y claro, sí es que entramos en el todo vale, ¿no? Con esta angustia generalizada, pues todo el mundo, de hecho, todo el mundo actúa más o menos así, o sea, está entre grupos, pero en el trato personal, individual, ¿no? Entre los sujetos, más allá del partido al que pertenezcan, digamos, ¿no? Como que se empieza a notar esta posición, ¿no? Del ya que no podemos salvar al mundo, pues sálvate a ti mismo, ¿no? Y entonces están estas defensas férreas de mi persona, de mi personalidad, de mi opinión, de mis costumbres, de mis opiniones, en fin, o sea, es decir, que creo que la clave, insisto, está en este asunto, o sea, como pensar que detrás de estos fenómenos está la angustia. Sí, Creo que eso que es un gran aporte, es decir, detrás de la defensa de la identidad de esta manera, de la intolerancia, de los grupos de masas, digamos, cada vez más amenazantes, más radicalizados, de que nadie haga match con nadie, del ascenso del narcisismo, el sentimiento de impotencia, o sea, todo eso hay que pensar la angustia, es decir, habría que reflexionar en qué tan angustiada está la humanidad hoy en día, digamos, ¿no? Para entonces empezar a entender algo de lo que pasa, ¿no? En los fenómenos puntuales, ¿no? Digamos que cuál es la materia con la que se crean esos, pues esos síntomas, ¿no? Estas formas de defensa al final del día ante la propia angustia, ¿no? Es decir, sí, 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 estoy de acuerdo. creo que eso es uno de los mensajes más claves y claros, yo creo, ¿no? Del texto de Neumann, que no hace falta demasiada ciencia para entender que eso vale e importa, ¿no? Y que pocas veces lo pensamos en esos términos, ¿no? Con esas palabras, pues, ¿no? Es Eso. correcto. Bueno, pues ya aportamos nuestro grano de arena. Gibran, como siempre, gracias. Y nos vemos el siguiente mes con la siguiente cápsula de teoría crítica. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye. Así es ya. Ok, hasta la próxima, Cristian. Y gracias a todos y a todas. Bye bye.